Bienvenidos de nuevo a ya esta última jornada del Congreso CIVIS. Vamos a volver a la intensidad y compacidad del primer día. Incluimos hoy también el segundo conversatorio magistral, también presentación de libros a última hora. Y en cuanto a la temática de las mesas, pues bueno, hoy vamos a intentar abrir un poco el foco a temas y escalas que quizá solo hemos abordado transversalmente en los días anteriores. Vamos a hablar específicamente de ciudad, de territorio, de criterios de organización de vivienda, de centros históricos, periferias, tejidos más o menos consolidados. Y también vamos a hablar de movimientos sociales y de políticas públicas y de todas las contradicciones, sinergias y problemáticas que surgen entre estas cuestiones. La primera mesa está moderada por Mariana Videmos y Joaquín Díaz, respectivamente de la USP de Brasil y de la UNAM. Y sin más, les vamos a dejar que tomen el control de la sala. Bueno, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias por estar acá. También muchísimas gracias a los organizadores del Congreso por tenernos de este lado y pues también por organizar un evento tan significativo para la comunidad. Nos da muchísimo gusto tener pues, tanto público que viene de fuera a compartir sus ideas. Bueno, sin más, esta mesa se llama Vivienda Social en Centros Históricos Tejidos Consolidados. Y bueno, para no quitarles más tiempo, pues voy a pasar el micrófono a la compañera Mariana para que le presente la primera ponencia. Muchísimas gracias. Nuestra primera ponente es Mara Fernanda Aguilar Fernández de la Universidad Nacional de México, con su trabajo Densidades de CITES, Conservación y Transformación de Vivienda Deteriorada en Centros Históricos Latinoamericanos, Ciudad de México y Santiago de Chile. Mara. Hola, buenos días. Mi nombre es Mara Aguilar y mi tema de investigación es Vecindades y CITES, Conservación y Transformación de Vivienda Deteriorada en Centros Históricos, el caso de Ciudad de México y Santiago. Bueno, es importante aclarar que esta investigación se encuentra en proceso, ya que forma parte de mi tesis de maestría. Actualmente me encuentro en el tercer semestre, por lo que apenas la estoy desarrollando. El objetivo principal de la investigación es reconocer la importancia de la conservación de la vivienda deteriorada en centros históricos, determinando las condicionantes a las que se enfrentan durante los procesos de transformación por medio de los programas de mejoramiento. Bueno, a continuación se muestra el esquema preliminar de la investigación, va de lo general a lo particular, partiendo de los centros históricos latinoamericanos. Después de eso tenemos dos casos de estudio, el Centro Histórico de la Ciudad de México y el de Santiago de Chile. Y bueno, en estos casos tenemos la evolución de la vivienda para finalmente aterrizarla en el estudio de dos casos específicos de vivienda en Ciudad de México y en Santiago. Bueno, en cuanto a la relación de casos de estudio, es importante mencionar que resulta muy difícil realizar una comparación entre Ciudad de México y Santiago, ya que son ciudades totalmente distintas. Sin embargo, hay varios elementos que toman importancia dentro de esta investigación. Por un lado está la temporalidad. Y bueno, pues ambas ciudades pasaron por un periodo de conquista, Ciudad de México en 1519 y Santiago en 1541, y bueno, fueron diseñadas basándose en la traza urbana de retícula proveniente de las ciudades europeas. Por otro lado, en ambos casos se busca crear distintas estrategias para mantener los centros vivos, que bueno, consisten en el repoblamiento, recuperación y conservación de vivienda en centros históricos. En cuanto al suelo patrimonial, son situaciones diferentes. La Ciudad de México fue reconocida en 1987 por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, mientras que Santiago no está catalogada. Y bueno, otro de los factores son los terremotos, ya que bueno, da la coincidencia que en ambas ciudades hubo un terremoto muy fuerte en 1985, y bueno, a partir de eso fue que se empezaron a crear nuevas políticas para reconstrucción de vivienda y de centros históricos. Entonces, bueno, lo que se busca hacer con esta investigación es, más allá de comparar, analizar cada uno y tomarlos como una oportunidad. Bueno, en cuanto al análisis de variables, yo desde que empecé la investigación diseñé este cuadro. Se divide en 5 categorías, que son antecedentes, población, elementos arquitectónicos, deterioro e intervención. Y bueno, en un principio empecé a analizar de manera general las vecindades y las CITES para ver con qué variables contaban. Y bueno, posteriormente, ya metiéndome en cada caso particular, vuelvo a ocupar este cuadro. Bueno, de manera muy rápida, les explico un poquito de los centros históricos latinoamericanos. Bueno, como sabemos, en el siglo XVI fue
cuando sucedió la conquista. Durante el siglo XVII fue una época de esplendor y decadencia del Imperio Español. Por un lado conquistaron mucho territorio, por otro fueron perdiendo, ya que bueno, llegaron nuevos conquistadores, fue la independencia de Portugal, y durante el siglo XVIII fue la última etapa colonial. En el siglo XIX se llevaron a cabo procesos de independencia y transformación en Latinoamérica, y finalmente en el siglo XX empezó a darse la descentralización y por otro lado el centro histórico empezó a tomar mayor carácter como valor patrimonial. En cuanto a las viviendas, bueno, el origen de la vivienda en Latinoamérica parte de la casa patio andaluza. El elemento principal es el patio y bueno, tiene un pasillo conector, el cual te va llevando a las habitaciones. En América esto se vio reflejado con la casona latinoamericana. Durante el siglo XVII y XVIII estas fueron evolucionando a palacios y casas del barroco. Y bueno, en el siglo XIX lo que se dio fue por un lado la expropiación de bienes de la iglesia, que bueno, por eso muchos conventos pasaron a ser de propiedad del gobierno, y por otro lado la gente empezó a irse hacia la periferia o hacia otras ciudades, entonces sus casonas quedaron abandonadas. Aquí lo que sucedió fue que empezaron a subdividirlas, ya que la gente que iba a vivir ahí no podía mantener una sola propiedad, y bueno, a partir de eso surgieron las vecindades. Después de eso, ante la alta demanda de población obrera y de migrantes que llegaban al centro de la ciudad, comenzó la vivienda obrera y los cuartos de alquiler y finalmente los edificios de departamentos. Bueno, en cuanto al centro histórico de la Ciudad de México, la Ciudad de México se encuentra dividida en alcaldías, son 16 alcaldías. El centro histórico se encuentra, la mayor parte de él, en la alcaldía Cuauhtémoc. El 75% del suelo patrimonial forma parte de la alcaldía Cuauhtémoc, el 25% de la Venustiano Carranza. Y bueno, la alcaldía Cuauhtémoc se divide en 8 territorios. Nosotros nos vamos a concentrar en el territorio del centro. En cuanto al centro histórico, el centro histórico se divide en perímetro A y perímetro B. El perímetro A es el perímetro fundacional. Y bueno, el perímetro B surge ante la expansión del perímetro A. El perímetro B es el que delimita los límites del centro histórico. Bueno, en cuanto al suelo patrimonial, en esta imagen podemos ver la concentración que hay. Y bueno, vemos cómo esta concentración no solo es en el perímetro del centro histórico, sino también en los barrios de todo alrededor. Bueno, en cuanto a la vivienda, la tipología fue evolucionando de la misma manera que en Latinoamérica. Y en cuanto a los programas de mejoramiento, actualmente hay 3 secretarías las cuales ven estos programas. Está la CEDUBI, la Secretaría del Bienestar, que antes era la CEDESOL, y la CIVISO. Por otro lado está la Autoridad del Centro Histórico, el Fideicomiso del Centro Histórico, el INDI y la PROSOC. Bueno, ahora hablando del caso de estudio, esta es una vecindad la cual se encuentra en la calle Manuel Márquez, número 24. Esto es en el perímetro B del Centro Histórico. Y bueno, aquí se ve un poquito la composición de la calle. Son viviendas de 1 y 3 niveles, aunque llega a haber casos de hasta 6 niveles. Bueno, esta es la vecindad. Aquí se ve un poquito su composición. El tipo de predio es extendido y profundo, lo cual hace que, bueno, así se dé la configuración. Y bueno, hablando de los antecedentes del proyecto, esta vecindad remonta sus orígenes a 1884. Es importante aclarar que la gente que vive ahí no le gusta que te refieras a su casa como una vecindad, y bueno, ellos prefieren llamarla una privada. Son un total de 20 viviendas, tiene 4 tiendas en la fachada, y bueno, esta propiedad no está catalogada como patrimonio, sin embargo, el INVAL sí la reconoce. Bueno, en cuanto a la población, hay población de bajos y de medios ingresos. Toda la población que habita ahí es histórica, y bueno, ahí lo que pasó es que posterior al sismo del 85, la gente que vivía ahí, que eran arrendatarios, lograron arreglar que les vendieran a todos la propiedad, y bueno, convirtiéndose ellos en propietarios, y con eso hay gran arraigo y también organización vecinal. Bueno, en cuanto al proyecto, aquí podemos ver en este croquis esquemático más o menos cómo está la distribución. Bueno, el elemento principal es el patio extendido, en donde se lleva a cabo la vida comunitaria. También cuenta con pasillos conectores, tiene una escalera común, sin embargo esta escalera es únicamente de servicios y para acceder a la azotea. Cuenta con azotea, tiene accesorias o tiendas en la fachada, y bueno, finalmente es un conjunto cerrado. Aquí podemos ver un poquito los elementos con los que cuenta. Aquí se ve la azotea, la escalera y bueno, el patio alargado con el pasillo conector. En cuanto al deterioro, las principales causas son los desastres socioculturales, en este caso los terremotos, y la falta de mantenimiento debido a la antigüedad del inmueble. Antes de que esta vecindad participara en un programa de mejoramiento, la presencia de deterioro estaba en fachadas, cubiertas, en la estructura ya que no cuenta con cimentación, y en las instalaciones.
Bueno, aquí en estas imágenes se alcanza a ver un poco cómo la cubierta estaba dañada y bueno, como que algunas fallas que había. Bueno, en el año 2018 participó en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social por parte de la que en ese momento era la Sede Sol. Y bueno, este programa les cubrió el mejoramiento de fachadas, les instaló tinacos y también ayudó con limpieza de tinacos y de cisternas. En un principio iba a contribuir con las cubiertas, sin embargo el programa se quedó sin presupuesto y bueno, eso ya no se pudo llevar a cabo. Sí hubo un resultado positivo, sí hubo seguimiento del programa y bueno, esto invitó a los vecinos a tener como esa continuidad posterior. Bueno, en cuanto a la evaluación, yo entrevisté a la señora Rosita, ella es alcalde de la Casa 8 y bueno, ella menciona esto de seguimiento que sí se da, no menciona ninguna deficiencia y bueno, de mejoras es lo único respecto al tema de la estructura y la cimentación. Sin embargo, ella la calificación que otorga es un 7. Bueno, aquí podemos ver un poquito la vecindad. Y bueno, en cuanto al centro histórico de Santiago, Chile, a diferencia de México, se divide en regiones. Santiago se encuentra en la 7ª región. Las regiones se dividen en provincias y las provincias se dividen en comunas. Santiago está en la provincia de Santiago, en la comuna de Santiago. Y bueno, esta comuna se divide en 20 barrios. Nosotros nos vamos a concentrar en el sector poniente, el cual está compuesto por el barrio de Balmaceda, barrio Yungay, barrio Brasil y barrio Concha y Toro. Bueno, en cuanto a Santiago Poniente, aquí podemos ver cómo este sector surge como una expansión inmediata del centro histórico y bueno, aquí es donde se concentra la mayor parte de vivienda del centro histórico. También podemos ver el suelo patrimonial y bueno, aquí podemos observar cómo a diferencia de Ciudad de México, la concentración de suelo patrimonial es menor, sin embargo sí hay suelo patrimonial y bueno, más en esta zona que es la zona central. Bueno, en cuanto a la vivienda, es importante mencionar que en el caso de Santiago comenzó con las rancherías, que son los famosos cuartos redondos, los cuales contaban únicamente con una puerta como fuente de ventilación e iluminación natural, no tenían piso, no tenían instalaciones, no tenían drenaje y bueno, estas viviendas eran muy antihigiénicas, lo cual llevaba a ser un foco importante de infecciones y enfermedades. Fue por eso que decidieron prohibirlas y a partir de eso surgieron los conventillos. Los conventillos, la intención era que fuera vivienda colectiva con mejores condiciones higiénicas. Sí se logró una mejora, pero no del todo, entonces también fueron prohibidos y bueno, a partir de eso fue que surgieron las CITES y pasajes. De igual manera como sucedió en Latinoamérica, debido a la alta demanda de población obrera y población migrante que llegaba al centro en búsqueda de mayores oportunidades, se desarrolló la vivienda obrera en serie y bueno, finalmente los edificios de departamentos. Bueno, en cuanto a los programas de mejoramiento, aquí podemos ver cómo a nivel nacional está el MIMBU, a nivel regional el Serviu y a nivel municipal los prestadores de servicios de asistencia técnica y bueno, la Cordesan surge posterior al sismo del 85. Esta es de carácter privada, sin embargo el MIMBU es el que le apoya con el dinero. Bueno, aquí podemos ver un poquito la composición de la CITE. La CITE es la Libertad 760, está en el barrio de Balmaceda, esta remonta sus orígenes a 1920. Igual cuenta con un patio alargado, que es el elemento principal. Está catalogada como patrimonio y bueno, son un total de 17 viviendas. En cuanto a la población, aquí se da población de todo. Hay arrendatarios, propietarios, población histórica, población nueva y de bajos y de medios ingresos. Hay gran arraigo y organización vecinal. Sin embargo, aquí a diferencia de Ciudad de México, lo que sucede es que hay muchos conflictos entre vecinos, entonces eso se vuelve contraproducente. Bueno, aquí se ve un esquema del proyecto. Aquí están los elementos principales, que son el patio, el pasillo conector. No cuenta con servicios comunes, ni azotea ni accesorias, pero es un conjunto cerrado. Bueno, en cuanto al deterioro, las causas son igual los desastres socioculturales, la sobreutilización de servicios y la falta de mantenimiento. Y la presencia de deterioro está en fachadas, cubiertas, pisos e instalaciones. En el año 2014 participó en un programa por la Cordesan, el programa de rehabilitación de CITES y pasajes, en donde justo les arreglaron muros, les arreglaron pisos, instalaciones y bueno, aquí también pusieron al alumbrado público. Aquí lo que ellos mencionan es que sí hubo un resultado positivo, un seguimiento del programa y continuidad por parte de los vecinos. Sin embargo, yo al entrevistar a Marina, ella justo habla que no, que desde su punto de vista no hay seguimiento, hay deficiencias y que justo lo mejor es generar esta organización vecinal. Lo raro aquí es que la calificación que ella otorga es un 10, entonces bueno, justo una de las principales conclusiones es esa contradicción que hay entre la conformidad respecto a los programas,
Por otro lado, la población histórica se mantiene gracias a que la mayoría se heredan. La organización vecinal puede volverse contraproducente en ocasiones. Las vecindades y CITES han evolucionado y se han readaptado, pero aún así conservan sus elementos principales y esta vida en comunidad. Los programas de mejoramiento refuerzan el arraigo e interés por la conservación. La principal condicionante sin duda es la falta de recursos, tanto por parte del programa como de los vecinos para un seguimiento posterior. Y bueno, la importancia de reconocer la vivienda de los centros históricos, ya que guarda la memoria e identidad tanto del centro histórico como de quienes los habitan. Aquí en este caso Santiago tiene un mayor reconocimiento, ya que cuenta con programas exclusivos para la mejora de esta tipología de vivienda. Y bueno, finalmente no solo deben ser consideradas patrimonio por quienes viven ahí, sino también de la ciudad, ya que estas son una pieza clave para mantener los centros vivos y con ello evitar el fenómeno de la gentrificación. Muchas gracias por su atención. Ahora llamamos a nuestro segundo ponente, Carlos Augusto Martínez Muñoz, de Universidad Politécnica de Madrid, España, con su trabajo Acuicultura y por sustitución del realojo, la operación de Ventilla Valdeaceras como estrategia de acción sobre ejercicios informales. Bueno, se lo escucho, ¿verdad? En primer lugar, quiero agradecer al comité por la oportunidad de presentar mi trabajo. Creo que esta es la continuación titula Acuicultura por sustitución del realojo, la operación de Ventilla Valdeaceras como estrategia de acción sobre ejercicios informales. El objetivo principal de la investigación es informar sobre las estrategias más importantes que se utilizaron en la actuación de Ventilla Valdeaceras como prácticas útiles en la actuación y la posibilidad de ser utilizadas como herramientas de diseño en procesos informales. Como método, utilicé un estudio longitudinal revisando los procesos evolutivos de gestión e implementación desde un enfoque cualitativo sobre la actuación de Ventilla Valdeaceras entre 1985 y el 2006, texto que dura principalmente la actuación, y como resultado se establecen conclusiones sobre la relevancia de estas estrategias utilizadas como herramientas sobre contextos latinoamericanos. Ahí un poco esto de reto. Como una breve historia, ¿no? Un poco para situarlos, la guerra civil española trajo mucha devastación y aumentó el flujo migratorio rural hacia las principales ciudades españolas. En este caso nos concentramos en Madrid, donde el gobierno establece una serie de dispositivos a través del programa, como programas de absorción mínimos y dirigidos con la finalidad de absorber a esta población que llegaba y que se había asentado en las periferias de Madrid, ¿no? Entonces esto se logra parcialmente una absorción de esta población. Sin embargo, en la década de 1970 pues todavía van a haber distintos intersticios informales en las periferias sobre las que va a ser necesario trabajar. En ese sentido y en ese contexto es donde nace el programa de Barrios en Remodelación, que es un programa enfocado en la erradicación de asentamientos informales, o bien llamados en España chabolistas. Este programa también se enfoca en el cuidado del patrimonio edificado con la finalidad de evitar derribos indiscriminados, poniendo en riesgo el patrimonio de la ciudad, ¿no? Aquí vemos dos casos de estudios que fueron interesantes, como Orcasur y Pozo de Tierra del Mundo, que de alguna manera comienzan a generar un trabajo con las asociaciones de vecinos. Sin embargo, pues vamos a ver que en Ventilla Valdeaceras, que ustedes pueden ver en el mapa en color magenta, pues es donde esto se va a dar realmente, ¿no? Y vemos que este programa, a través de sus 29 actuaciones ubicados principalmente en la periferia, pues van a intentar reducir al máximo estos asentamientos informales, ¿no? Al final, en este programa se intervino alrededor de 38.000 viviendas, ¿no? Y es el caso de Ventilla Valdeaceras el que nos compete y el que vamos a estudiar, porque es muy interesante, no solamente porque tuvo una superficie, una densidad de vivienda de intervención enorme, sino también pues es importante porque genera una metodología distinta, no antes vista en proyectos españoles, donde las asociaciones vecinales, de manera involuntaria, vamos a recalcar,
pues van a trabajar con la administración española, ¿no? En este caso con la Comunidad de Madrid y con el Instituto de Vivienda de Madrid en Lima, ¿no? Esto ocurre justamente porque hay una serie de protestas, ¿no? Por parte de la Asociación de Vecinos, porque pues el plan no se va a computar como a continuación les voy a presentar, sino que por ahí va a pasar una vía, ¿no? Y esta gente pues iba a ser erradicada. El problema de Ventilla Vallacedera se da porque existe un núcleo informal que vemos en color rojo, ¿no? Que va a generar una segregación entre dos zonas consolidadas que ustedes pueden ver en color amarillo y que tampoco va a permitir una interconexión con la Plaza de Castilla y el barrio del Pilar, ¿no? Esta zona de Madrid bastante importante, ¿no? Adicionalmente, pues hay zonas en este núcleo informal que no tienen una interconexión morfológica, ¿no? Hay zonas que terminan en fondos de saco, como se denomina, callejones sin salida, ¿no? Y adicionalmente también carece de equipamiento urbano, ¿no? Un poco ese es el diagnóstico. Pero entonces, pues ¿cómo vamos a trabajar, ¿no? ¿Cómo se va a trabajar esta intervención? En realidad se hizo por microfases, ¿no? Sin embargo, por los temas de investigación, pues se han identificado tres grandes fases, ¿no? Las dos primeras trabajan sobre el núcleo informal, ¿no? Y posteriormente esto va aumentando, ¿no? Va aumentando hacia, por ejemplo, en la fase 2, hacia las casas bajas, de gobernación, y en la fase 3, con la construcción de nuevas viviendas y mejoras en el poblado de absorción de Ventilla y las viviendas de la colonia de Ventilla. Ahora, en la primera fase de 1985 a 1991, las principales estrategias de sustitución y realojo pues van a constituirse en una organización diferenciada de la intervención, donde se van a trabajar los denominados proyectos especiales de reforma interior PERI para permitir acciones diferenciadas. Esto para generar un diagnóstico sobre la cantidad de viviendas que al final se va a necesitar intervenir. Y esto se hace tanto en Ventilla como en la zona pequeñita que ven ahí de Ventilla Vallacedera, perdón. Ventilla es todo lo demás, ¿no? Adicionalmente, hay una identificación de vacíos urbanos para establecer estas acciones de realojo, pero realojo in situ. O sea, la gente va a ser realojada en la misma zona de intervención. Para ello, si utilizan los puntos blancos que se ven pequeñitos desde aquí, pues estas zonas que están disponibles para que esta gente pueda ser alojada temporalmente, ¿no? Entonces, ahí va a comenzar a desarrollarse una aritmética de realojo, ¿no? La gente, donde existe un espacio para 5 viviendas, pues ahí la gente será reubicada y el espacio disponible automáticamente se va a comenzar a construir. Esto, por supuesto, es posible por una programación y una sinergia generada tanto por las asociaciones vecinales de Ventilla como por la administración, en este caso el Instituto de Madrid de Lima. En la segunda fase, de 1993 a 1999, hay un trabajo mucho más potente sobre este núcleo informal, como ustedes pueden ver en ese esquema, ¿no? Una enorme cantidad de viviendas son construidas de distintas tipologías y las estrategias aplicadas, en este caso, es un reciclaje parcial del tejido informal. Aquellas zonas informales, aquellas zonas informales de alguna manera que permiten interconexión van a ser mantenidas, en tanto otras se van a eliminar, ¿no? Adicionalmente, van a haber personas que no van a estar de acuerdo con estos procesos de realojo y pues van a pasar un tema judicial que va a demorar años, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? En el diseño se flexibiliza y existe una mayor adaptabilidad con dos tipos de proyectos: aquellos que se tienen que hacer de manera rápida para evitar ralentizar las intervenciones, y otras sobre aquellas propiedades que por motivos judiciales o la gente no esté de acuerdo en ser reubicada, pues se van a quedar ahí hasta que finalmente sean expropiadas. Y en ese sentido se van a generar concursos para poder mejorar las viviendas que se han hecho rápidamente y mejorar así también la calidad arquitectónica de las viviendas que se van a construir. Mientras que la tercera, ya el tejido informal preparado, ¿no? Ya constituido, pues va a permitir una interconexión varial para evitar esta segregación metropolitana, conectando la Plaza de Castilla con el barrio del Pilar a través de un eje concentrador como es la Alameda de Asturias, ¿no? Que vemos en la imagen superior, y
de manera perpendicular, equipamiento urbano que permita justamente este cosido, esta conexión entre estas dos zonas que antiguamente se encontraban segregadas. Adicionalmente, como se había comentado anteriormente, hay un mantenimiento del patrimonio edificado que es importante para mantener un poco el lenguaje de la zona, ¿no? A través de nuevas construcciones o mejora de las viviendas existentes, ¿no? Aquí vemos dos imágenes del proceso, ¿no?, que les estoy contando, donde se ve estos procesos de realojo y al mismo tiempo pues se van construyendo estos bloques de vivienda. Y aquí vemos una imagen final de cómo queda. Bueno, quienes son madrileños rápidamente lo van a entender, ¿no? O sea, la plaza de Castilla, con esta conexión hacia el Parque de Ventilla del barrio del Pilar, ¿no? Finalmente, como conclusiones, yo establezco esta pregunta, ¿no? ¿Qué tan relevantes son estos procesos de sustitución y realojo desarrollados en Ventilla Baldeaceras? Pero primero hay que entender que existió una voluntad política, producto de la transición española, que de alguna manera se generó un cambio de pensamiento y de las políticas públicas, ¿no? Entonces hubo una muy buena concertación que permitió en primer término trabajar un barrio este barrio de remodelación que era enorme, pero que se pudo llevar a cabo y finalmente como resultado Ventilla Baldeaceras, ¿no? Otro punto importante es que existió una combinación de enfoques bottom-up a microescala y sobre un planeamiento general. Pues esto hizo muy interesante la propuesta porque, como les dije anteriormente, fue una de las primeras operaciones en España que se realiza bajo esta modalidad. Sin embargo, el tema de Ventilla es que esto se hizo sobre la marcha. Este tema bottom-up, esta asociación con las asociaciones vecinales, pues de alguna forma demoraron mucho. Entonces eso hizo que la operación de Ventilla se realizara 10 años. Tomó 10 años más de lo planteado. Capaz sí se hacía. Desde el inicio capaz los resultados son muy distintos. Y la investigación de alguna manera plantea que estos procesos pueden ser planteados hacia contextos latinoamericanos justamente por esta condición de microescala, ¿no? Esta microescala que permite trabajar y mantener presupuestos limitados siempre y cuando exista un planeamiento mucho mayor que nos pueda generar de alguna manera un ordenamiento, ¿no? A pesar o hacerlo incluso por fases, ¿no? Finalmente, y para terminar, hay algunas ideas con las que yo me quedo de esta intervención. La primera es que estos procesos de bottom-up son sumamente importantes, ¿no? Son sumamente importantes porque de alguna manera permite trabajar también de manera concertada con el tema del patrimonio y en este caso Ventilla es un claro ejemplo de identificación entre estas acciones. Es conocido también que a partir del 2000 teorías similares sobre participación ciudadana, social y este trabajo comunitario se han hecho en operaciones latinoamericanas como Favela Barrio, PRIME, el PUI, el MINGU, el Chile Barrio, ¿no? Es conocido. Sin embargo, lo importante es también saber que esto se hizo en los 80, cuando esas referencias no existían. En ese punto, este programa pues, se considera un aporte a esas operaciones, ¿no? Y también demuestra la importancia del realojo y la sustitución como herramientas válidas para llevar a cabo ese tipo de operaciones a microescala, ¿no? Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Ahora me gustaría llamar a Dania Chavalla Núñez de Universidad de Costa Rica con su trabajo modalidad Vivienda Urbana Inclusiva y Sostenible, WIS, Costa Rica reconceptualizando habitar en la ciudad. Bueno, muy buenos días, un gusto estar de nuevo por acá. Muchas gracias por la consideración para presentar este proyecto. Más que una investigación, quiero contarles que este es un proyecto en proceso que estamos llevando a cabo desde varias instituciones. Esto las pongo a todas en la portada: el Banco Hipotecario para la Vivienda, el Ministerio de Vivienda, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, la Universidad de Costa Rica, el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos y el sector privado. Ha sido un proyecto donde hemos logrado integrar los intereses de todas estas instituciones y actores, por lo cual nos parece sumamente relevante. De hecho,
bueno, yo tuve la oportunidad de presentar con Catherine. Catherine también es parte del grupo promotor de este proyecto. Tuvo varios nombres, finalmente con la primera ministra, que fue la que aprobó el proceso de la modalidad, concluimos en llamarla vivienda urbana inclusiva y sostenible, y entonces allá hablamos de los BUIs. Empezó llamándose vivienda 3x1 o 4x1, y ahorita verán por qué. El reto por resolver, si ustedes ven la escala de Costa Rica, es una escala totalmente distinta a la que ustedes manejan en la mayoría de sus ciudades, es una escala muy pequeña. Sin embargo, ahí vemos dos fotografías, una del 80 y otra del Plan GAM 2013-2030, donde podemos darnos una idea de cuál es la escala de la ciudad y cuál es la idea que nosotros tenemos, que la ciudad está saturada, que no hay terrenos disponibles y que, y esta sí no es una idea, es una realidad, los terrenos vacantes no tienen un precio razonable. Entonces, a partir de esta idea de la localización y conveniente de la vivienda, donde hemos tenido un proceso similar al de otras ciudades, donde los cantones urbanos se han abandonado y se cambia el uso, se desaprovecha la oferta de infraestructura y servicios existentes en las áreas urbanas. Tenemos cantones con suelos suburbanos o rurales donde se están ubicando los nuevos conjuntos habitacionales. Y nos parece que el modelo entonces no responde al criterio de planificación, sino más bien al criterio de mercado. Esta es una imagen aérea del centro de la capital. Aquí tenemos los 4 distritos centrales del cantón de San José. Si podemos ver por ahí ese parque metropolitano de las Sabanas, uno de los parques más grandes que tenemos, y la ciudad satélite de Los Hatillos, que en algún momento estaba separada de ese centro, sin embargo ya se ha conurbado con el centro de la ciudad. Y les enseño por ahí la avenida Central, la avenida Segunda, la Merced y estos otros motoritos que están por ahí por las fotografías que vamos a ver. Esta es la escala que tenemos nosotros en el país. Entonces, la avenida Segunda, que es una de las avenidas principales del país, esta es la escala que tiene. Los edificios más altos suelen ser los institucionales y el resto son edificios de 3, máximo 4 pisos. Vemos en la misma avenida Segunda, cerca del Teatro Nacional, igual la escala que tenemos, y la Merced, que está a 100 metros de la avenida Segunda, igual vemos un poco el tipo de edificaciones que tenemos. Aquí tenemos un barrio más hacia el este, que se llama Francisco Peralta, y lo que podemos ver ahí es igualmente la escala y el tipo de viviendas que tenemos, y vemos a la derecha abajo una vivienda que está abandonada en este momento. Esta es una vivienda que era en algún momento de clases medias altas y está abandonada en este momento. Y Sabana Sur, que es la zona donde más se ha generado el tema de repoblamiento, porque hay un programa de repoblamiento y regeneración urbana en la Municipalidad de San José, tenemos este tipo de proyectos. Torres de repoblamiento, que son las únicas que sobresalen en el paisaje, donde contrastan con lo que tenemos en Barrio Los Ángeles, que está muy cerca de esta zona de Sabana Sur, donde lo que tenemos son este tipo de arquitectura, viviendas de muchísimos años, y si vemos en su mayoría, y ahí está el rótulo, se ven, generalmente tenemos este tipo de edificaciones en B. Y aquí está la ciudad satélite de Los Hatillos, que una de las características principales es que en su momento se desarrollaron espacios de multifamiliares que tienen 4 pisos. Y esto era lo más alto que teníamos en algún momento en la ciudad en el tema de vivienda social. Sin embargo, si vemos el contraste de la escala en la fotografía de la derecha abajo, es los multifamiliares encontrados con las viviendas unifamiliares de un nivel máximo 2 niveles. Entonces, la premisa que surge es: la ciudad parece saturada, pero si miramos nuevamente, tenemos segundos y terceros pisos no construidos en la ciudad, que tienen un potencial de crecimiento vertical y muchas viviendas pequeñas en condiciones de deterioro. Y aquí es muy importante decir que todo esto surge de una investigación que hicimos desde la universidad junto con el GIC para la Municipalidad de San José, y al final de cuentas el proyecto surge en una mesa de trabajo y encontramos motivación en esta idea de que los terrenos en las áreas urbanas no son asequibles
que las viviendas están en las áreas periféricas de la ciudad, asociadas al tema de los largos tiempos en desplazamiento y altos costos de infraestructura, y este modelo de baja densidad, extensivo, desarticulado, y que desaprovechamos el potencial de construcción en altura. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Regresar a la ciudad consolidada, pero para todos los sectores, y por esto el modelo se llama inclusiva, la vivienda inclusiva. Crecer en mediana altura, aprovechando edificaciones deterioradas o terrenos ociosos en 2, 3, 4 pisos. Y ahí era donde hacíamos la multiplicación y por eso lo llamábamos 3 por 1 o 4 por 1. Y lo que tenemos como premisas o puntos de partida es que el uso sea residencial, que la altura mínima sea 3 pisos, que la densidad mínima sea 200 habitantes por hectárea, con disponibilidad de servicios, cuadrante urbano, lotes de 150 a 250 metros, y el tema del costo es fundamental. Y a ustedes les podrá llamar mucho la atención el tema de que es un criterio importante que haya alcantarillado sanitario, porque en Costa Rica, solamente en el centro de San José y en Punta Arenas, tenemos alcantarillado sanitario como tal. En la zona de Limón existe un emisario submarino, entonces estamos explorando algunos otros lugares en esta línea. ¿En qué consiste? Una forma innovadora de desarrollar proyectos de vivienda de pequeña huella, bien localizada, aprovechando viviendas y lotes pequeños, esos que vimos que se venden o que están ahí en deterioro. Hacemos eficiente uso de suelo, renovamos, repoblamos, reciclamos áreas deterioradas y es compatible con el desarrollo orientado al transporte. Este mismo mapa, este es de la investigación que les contaba, que dio el inicio a todo. Este es de lotes con menos de 250 metros de área. Tenemos un igual donde ubicamos los parqueos públicos. Todos estos terrenos nos parecen potenciales para el desarrollo de este tipo de intervenciones. Y tenemos, como les decía, una participación del Ministerio de Vivienda, y aquí tenemos una caja de herramientas que se ha diseñado, donde tenemos la guía para diseño de proyectos BUIS, el visor de parámetros de zonas priorizadas, de zonas potenciales, la calculadora de estimación financiera, la estrategia de coaching y el tema de contacto. Aquí están algunas de las herramientas, no las voy a explicar en detalle, simplemente para que ustedes vean cómo desarrollamos temas de análisis de mercado y parámetros urbanísticos, la guía de diseño para proyectos, este visor al que pueden ingresar entrando en una página que está por aquí anotada. Ahí podemos ver cuáles son las zonas, las zonas prioritarias y las potenciales. Las potenciales son porque tienen algunas condiciones, pero no cumplen con todas. Aquí están las zonas priorizadas y zonas potenciales fuera de la gran área metropolitana también, porque entendemos que esta es una estrategia que podemos aplicar a otros centros urbanos y no solamente al centro de la ciudad. La calculadora de estimación financiera, para que quien quiera entrar a un proyecto de estos pueda hacer una estimación previa y decir si es rentable o no rentable, es factible. Y la estrategia de coaching y seguimiento, que por cierto tenemos una serie de preguntas frecuentes, y ya tuvimos un concurso arquitectónico de modelos BUIS en Costa Rica y estamos finalizando la elaboración del compendio. Estos, lo que llamamos los proyectos demostrativos, porque entendíamos que para que la modalidad evolucionara teníamos que entrar a un proyecto piloto, y estamos en este momento trabajando en el grupo interinstitucional que se reúne y trabaja sobre esta hoja de ruta. El INBU, que es el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, ya está proponiendo proyectos en terrenos propios, esos que están por ahí y otros. La UCR ha generado modelos BIM, tenemos tesis y una serie de investigaciones que han surgido de esta iniciativa, y de la mano con la academia tenemos también propuestas para desarrollar BUIS en donde no existe alcantarillado. Se ha construido un proyecto modelo y tenemos en seguimiento 5 o 6 más. Aquí tenemos entonces como la idea de lograr el cambio. Entonces se vende, construimos y finalmente tenemos el modelo. Este es el primer proyecto piloto ya construido, que se destinó a 3 familias de extrema necesidad que surgen o se seleccionan de un grupo de familias que se desalojan de un asentamiento informal. Entonces, ¿qué es lo importante? Regenera y repoblamos la ciudad, reemplaza el modelo de baja densidad, aprovechando lo existente, reduce el desplazamiento, reduce el impacto ambiental, y pensamos, porque la idea es combinar estratos sociales, distintos grupos familiares, entonces la sociedad podría volver a ser más inclusiva y sostenible, pero tenemos varios retos, y es que
importante, y lo señalaron desde acá, es relevante para otros contextos que tienen condiciones similares. Ayer pasábamos el taxi por ahí y veía un montón de lugares donde yo decía, aquí vamos, aquí a ver por dónde voy. Requiere de una política de vivienda, y aunque tenemos el apoyo del Estado, este trabajo es difícil. Hay que generar un cambio en políticas públicas apoyado por instituciones, y ahí vemos que hay muchas medidas. Entonces el colegio ya hizo una pestañita para que los trámites podamos entrar con Voice, para que los bomberos, el Ministerio de Salud, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados agilicen el trámite y entiendan de qué se trata, las entidades financieras de Capital Semilla, y hayan acciones sostenidas a lo largo del tiempo. Gracias. Para apresentar nosso próximo trabalho, Mariana Comernato Jardim, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil, a construção social da paisagem, os projetos de habitação social aplicados no tecido urbano consolidado. Hola, un gusto hacer parte de esta mesa. Diferente de lo que está escrito abajo mi nombre, no soy de España, soy de Brasil, entonces voy a hacer la presentación en portugués, pero en la parte de discussão intentarei hablar em espanhol também. Bom, esse trabalho faz parte da tese de doutorado que eu venho desenvolvendo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Brasil. E essa parte do estudo, ela recupera os casos de habitação de interesse social contemporâneos numa análise comparativa com os casos de habitação moderna. Aqui são os 3 casos que eu vou conversar hoje sobre habitação. Então, Quinta Monroy no Chile, Torre Buille-le-Pret na França, e o caso do Parque Santa Amaro 5 em São Paulo, no Brasil. Eles foram escolhidos porque eles apresentam diversidade tanto no uso do terreno quanto no agrupamento das unidades e a escala. Essas 3 imagens, elas estão na mesma escala. A gente consegue ver entre o laranja, o roxo e o azul, que há uma diferença bem grande de tamanho. Essa ideia, então, que a gente tem desde o movimento moderno de que o crescimento das cidades ele se dava para as periferias, onde esses conjuntos habitacionais ficavam locados. Hoje em dia a gente não consegue mais tratar isso com uma certa normalidade, em função de que todo o serviço de transporte, alimentação, infraestrutura pública, serviço de água, esgoto, luz, ele está concentrado nessa malha urbana consolidada. Então, entender que a estrutura da cidade, né, essa malha da cidade, ela é muito complexa e ela não deve acontecer de uma forma hierárquica. Então, aqui entendendo como o centro e a expansão da cidade, através das vias e dos anéis, que essas localizações desses conjuntos habitacionais eles não devem ser em posições arbitrárias. Por exemplo, na Mancha Laranja, que deve haver um senso de comunidade e um fornecimento de infraestrutura básica. Então, a ideia do trabalho, então, da pesquisa, é entender que a ocupação desses terrenos na área urbana consolidada, ela faz muito mais sentido tanto para quem ocupa quanto para a qualidade da cidade. Então, que o substantivo mais latente e importante, que difere a arquitetura de outras artes ou da mera construção, é o espaço. Então, entender, dentro do que Palazzo falou, que o edifício, né, produzido pelo arquiteto, ele é uma junção de várias questões físico-morfológicas, né, do local, do usuário, e as questões socioculturais. E o que vale para um, provavelmente não vai valer em outro lugar para uma outra comunidade. E entender, então, que a paisagem, né, que é o conjunto dessa edificação no terreno, ela exprime as heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre o homem e a natureza. E aí também, então, que o espaço é a paisagem ocupada. Então, o usuário faz muita diferença dentro do tecido urbano e na qualidade do espaço. Então, aqui a gente vai tratar sobre cidade e usuário relacionado com o tema da edificação da habitação. Então, contexto urbano, edifício e o homem com as atividades dentro dessa situação. A habitação em cidade, então, que o espaço de morar... Bom, então a ideia do espaço de morar reflete a dinâmica das ações, movimentos e princípios daqueles que nele moram. E então a gente tem a ideia do conceito moderno da cidade dividida em morar, trabalhar, circular e relaxar, né, o lazer.
e que foi muito discutido isso nos últimos tempos, a partir dessas ideias pós-modernas e contemporâneas que não vinha funcionando. E eu acho que vale a pena colocar como pauta que a gente tem um tempo de discussão entre o que foi produzido e o atual. Então a gente consegue ter uma questão crítica do que foi usado. Em compensação, a produção contemporânea ela não teve esse período. Pode ser que daqui a 50 anos a gente esteja aqui sentado conversando e dizendo que a produção contemporânea não funcionou também, e o que vale realmente foi o que foi produzido no movimento moderno. Então a gente tem que ter também esse afastamento para tentar entender o que realmente funcionou ou não. Então, dentro dessa ideia pós-moderna e contemporânea, seria a chave da comunidade na cidade não residir num centro urbano separado, composto de edifícios públicos representativos, mas sim no âmbito da própria residência, onde relações mais imediatas poderiam ser estabelecidas entre o núcleo familiar e a comunidade. E a questão da edificação do usuário é a questão da apropriação do espaço mesmo, né, que o resultado transcende a ideia da casa, do limite das paredes, e acontece então na rua, no espaço público, coletivo, a ideia de comunidade, que essas casas deveriam atuar como uma costura e não como um limite. Então a metodologia ela foi uma adaptação do modelo IDVS, desenvolvido pela UNTAC da Universidade Politécnica de Madrid, onde a gente trabalhou 4 escalas, uma adaptação aqui de 25 por 25 na ideia do edifício e 1 por 1 na questão da materialidade. Dentro do trabalho a gente acabou trabalhando só na escala 1000 por 1000 e 250 por 250, que dizem mais respeito ao que a gente vinha conversando, e essas 4 escalas elas são desenvolvidas com base em 3 conceitos, que é economia, diversidade e densidade. Dentro da pesquisa a gente usou o Voyantools, uma plataforma de análise de artigos, e a gente chegou então que essas 4 escalas elas podem ser representadas por esses 4 termos, que é cidade, conjunto, unidade e construção. Então, utilizando as 2 primeiras, cidade e conjunto, na ideia de conjunto habitacional. Esse é o modelo, então, da metodologia. E aí aqui a gente busca reconhecer, então, os casos de estudo, né, conhecer melhor os edifícios e os conjuntos, quais pontos foram essenciais para a transformação do entorno, a potencialidade dos usuários na ocupação do espaço e na transformação da região, e entender a arquitetura, então, como um meio de absorção dessas transformações da cidade e sociedade. Então, o primeiro caso é o Quinta Monroy, em Iquique, no Chile. O nome do conjunto é Violeta Parra, faz parte do programa Tibário, na questão do financiamento, né, da vivenda coletiva dinâmica sem dívida. A ideia, então, não era construir uma casa completa de má qualidade, sim construir 50% da casa, entregar para o morador e ele ser responsável pela ampliação. Para quem não conhece esse projeto, enfim, ele é bem difundido. Esse ponto laranja aqui é onde está localizado o conjunto. Aqui nessa parte amarela é o centro e nessa mancha azul a gente tem o Porto. É uma cidade que fica entre o Pacífico e parte da Cordilheira. Então aqui nessas 2 imagens a gente tem a ideia do que é entregue e o que é feito, então, a ampliação pelo usuário. Uma ideia de colagem, então, em branco e preto, o que é entregue e colorido, o que é feito pelo morador. E aqui essa análise, que eu vou passar alguns dados só, mas dentro da metodologia adotada. Foram feitas 93 habitações, então, dentro desse lote. Nesse esquema a gente consegue ver que tem 2 habitações térreas para 3 habitações de segundo pavimento. A ideia de um edifício paralelo, isso foi muito discutido dentro da comunidade, através de ateliês e conversas, para ver como eles queriam morar, né, se mantendo dentro desse terreno. É um terreno que hoje está dentro da malha consolidada, mas que no final do século XX fazia parte de uma quinta, uma área rural, e eles não queriam sair daqui. Então nenhuma família foi... eles foram realocados durante a construção, mas nenhuma família quis se mudar de lugar. Então, dentro da análise desse projeto, a gente consegue ver que antigamente eles tinham 60% da área ocupada, e com esse novo projeto eles conseguiram 36% do solo ocupado, deixando para circulação semipública de carros, pedestres e praças. Está numa zona valorizada da cidade, inclusive com menor índice de desemprego, onde eles conseguem também ter uma vida melhor. Numa parte da cidade onde não tem terreno disponível, então era muito importante utilizar esse terreno. Tem uma densidade muito similar ao entorno, à exceção da torre que está aqui do lado, que é uma torre que está fora da escala do terreno. Então aqui tem só uma frase do Yangel que fala sobre a questão da preferência dos edifícios horizontalizados em função do campo de visão, né, que fica mais dentro da escala humana. A localização é muito importante. Dentro do mesmo programa foram desenvolvidos outros conjuntos que não foram tão bem sucedidos em função
da localização não ser tão benéfica dentro da malha urbana. A Torre Guilherme, então aqui a mancha em roxo, fica em Paris, fez parte de uma ampliação da cidade, num anel onde seria destinado à habitação nos anos 60, essa primeira imagem aqui em preto e branco, é o conjunto, ele tem 15 andares, 96 habitações. Fazia então a ideia de pré-fabricado, unidades modulares, a ideia realmente da modernização, numa área onde não tinha muita construção. Os anos passaram, nos anos 90 esses edifícios foram vistos, mal vistos na verdade, como marginalizados, as novas construções elas não seguiam esse perfil, então elas não foram bem aceitas pela comunidade, a ideia era destruir e construir algo que tivesse realmente a cara de Paris. Isso não foi adiante, né? Então foi feito um concurso e que em 2011 foi finalizado essa alteração, né, na edificação, vencida pelo Escritório Plus, o Lacaton Vassal, onde eram propostos módulos, né, acoplados na edificação de 7 por 3.2, com ampliação das áreas e criações de sacadas, jardins internos. Então aqui é um esquema de um dos andares, como é que ficavam esses apartamentos, paredes que foram removidas, e aqui o resultado final então da habitabilidade melhorada nas unidades. Aqui a análise, então é um bloco só vertical, foram criados mais 2 núcleos de circulação vertical para suportar o número de habitantes. Hoje é uma zona consolidada da cidade, embora o edifício fique numa zona industrial, onde tem um cemitério do lado e 2 vias expressas. É uma zona com a densidade maior do entorno. E aqui a gente tem alguns pontos para colocar, que tem um erro na locação do edifício numa zona sem recursos nos anos 60, mas o fato de manter a edificação e alterá-la foi uma resposta acertada, por uma questão sustentável, demolir e construir algo que talvez não fosse benéfico, e nesse caso eles só tiveram 4 relocações de famílias que, por outros motivos, quiseram sair do local, mas o resto preferiu manter no lugar. E o projeto do Parque Novo Santo Amaro 5, ele fica localizado em São Paulo, na periferia. É uma zona, como vocês podem ver como era e como ficou, é uma zona de manancial, de água, esgoto a céu aberto e água potável não canalizada. O que aconteceu foi um projeto, então, da Secretaria de Habitação de São Paulo, dentro de uma questão que não era só habitacional e sim ambiental, de canalizar esse manancial e o esgoto e transformar isso daqui numa potência urbana. Na verdade, ele é uma estrutura urbana na qual ocupa 201 habitações, né? Então, aqui o esquema, esse projeto é do Hector Vigdeca, uruguaio, tem alguns projetos no Brasil, e a ideia, então, era desenvolver unidades. São 11 tipologias dentro dessa edificação que vai ser penteando o terreno e construindo cidade. Eu acho que essa foto é muito legal, vendo as crianças utilizando a água, já que foi canalizado o manancial, então devolveram para eles uma ideia de espelho d'água e piscina. Tem 5 pavimentos, mas com a questão do desnível do terreno, eles conseguiram, através das passarelas e dos acessos, ter unidades acessíveis e não precisar ter elevador. Aqui a análise, então uma análise final só é que a manutenção das famílias, aconteceu a manutenção das famílias no terreno numa situação mais adequada, foi feita a criação da rua interna, né? Então em Quinta Monroy, diminuindo o tamanho do quarteirão e aumentando a qualidade da cidade, a possibilidade de adaptação das unidades por parte do morador, na Torre Guilherme, a melhoria da qualidade das unidades e do entorno, e a não demolição da torre, e a criação de um novo espaço público, então, no Parque do Novo Santo Amaro 5, que tem uma questão muito forte da questão da identificação e pertencimento e da adaptação e transformação das construções. E também, então, que a arquitetura é um meio de absorver a transformação da cidade e sociedade, partindo do pressuposto que o edifício é uma estrutura potencializadora e o usuário é o agente transformador. Obrigada. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los ponentes, muchísimas felicidades por sus ponencias. Ahora, para pasar a la ronda de preguntas, pues bueno, nos gustaría comentar que la doctora Guillermo y como servidor nos pusimos a trabajar poco ayer y a platicar
Y bueno, proponemos una suerte de pregunta conjunta que voy a pasar a preguntar, y después también nos gustaría, después de escuchar las respuestas de los ponentes, pues abrir las preguntas al público. Entonces también si tienen alguna pregunta, pues bienvenida. Para empezar con nuestra pregunta, pues bueno, platicando la doctora Bilderón y su servidor, digamos, nosotros venimos más del área de teoría e historia, y nos llamaba la atención, o bueno, a mí personalmente, que soy como quizás demasiado historiador, que en la historia tenemos esta como concepción un poco del proyecto muy unitario, de esta idea como de un proyecto que se hace, que tiene un programa, que se proyecta, que se construye, que luego se fotografía y que luego se historia, ¿no? De alguna manera también vimos algunos ejemplos con los fantásticos libros que se presentaron ayer sobre la arquitectura de Lima y la arquitectura de Uruguay. En cambio, en estas presentaciones, en realidad lo que tenemos mucho más es pues, proyectos hechos de intervenciones pequeñas, a través de imágenes complejas, con una multiplicidad de actores, digamos, desde los habitantes, las autoridades, los proyectos financieros. Entonces, eso nos parecía que era realmente como esta diferencia, nos parecía como muy significativa. También en una lectura rápida, digamos, a pesar de que, bueno, obviamente en contra de este proyecto unitario, unificador, digamos, lo que sucede es que no hay una estrategia, sino que hay muchas estrategias. Y en una lectura rápida que hacía la doctora Bilderón, bueno, nada más teníamos desde la presentación de Mara, que era más bien una idea de como restauración de las edificaciones anteriores, la presentación de Carlos Augusto, que es más bien una suerte de regeneración progresiva de lo que existe. Después la presentación de Dania Chavarría, que tiene que ver con una suerte de parametrización del futuro, o sea, de poner ciertos lineamientos con los que se van a hacer futuros proyectos. Y la cuarta, pues, digamos, de Mariana Comerlato, que en realidad se trata como de proteger la urbe, ¿no? A partir de distintas intervenciones. Dada esa lectura pues, rápida, digamos, como señalar las diferencias, nos gustaría preguntarles a todos los ponentes, a todas las ponentes, bueno, ¿cuál es la inteligencia arquitectónica? ¿En dónde está la inteligencia arquitectónica detrás de todas estas cosas? ¿Y cómo se diferencia, digamos, de lo demás, de lo que se hace generalmente? O sí, ¿en dónde está un poco ese acento particular? No sé si quieren contestar en orden. Ok, sí. Bueno, yo creo que tanto de las vecindades como de las ITs, esta parte que mencionas, precisamente, yo creo que es como el patio, que es el que se encarga de generar esta comunidad y de que ahí se lleven a cabo las distintas dinámicas sociales. Bueno, como vimos, tanto la vivienda como las personas que la habitan han ido evolucionando y sus viviendas de igual manera han ido cambiando. Sin embargo, creo que al final esa es como, pues yo, desde mi punto de vista, la parte más valiosa, porque es como que regresar a, pues, como al principio, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi respuesta. Bueno, más que inteligencia arquitectónica, yo diría que lo inteligente me lleva a las ideas es el proceso, o sea, la manera como es que se trabaja la sustitución y el realojo, porque luego es que yo no creo que sea tanta inteligencia porque la vivienda, al menos planteada en Mentilla, es una vivienda, vamos a decirlo así, convencional. Lo inteligente es cómo han planteado justamente cuándo ponerlas y cuándo no ponerlas, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que el gran aporte de esta intervención, cuando en este momento, pues es ese. Y bueno, también es importante este proyecto justamente porque previamente en España que son muy escasos, lo que se presenta sobre sustitución de reloj. Han habido, ¿no? Por ejemplo, un poco el Tierra del Mundo también creo que me parece que tuvo un proceso similar, pero en este proyecto me interesó mucho porque será visible, ¿no? Entonces, no sé si contesto con eso su pregunta, pero bueno, eso es un poco lo que pienso. Bueno, para hablar específicamente de inteligencia arquitectónica, aunque este tipo de proyectos tiene que ver más con una integración de muchas disciplinas y de muchos actores, podría decir que aquí hay un elemento asociado a cómo entender a
a la hora de realizar cada intervención, que nosotros hemos conceptualizado también como una especie de acupuntura a nivel residencial, es cómo entender cómo podemos incluir en un mismo edificio a personas de diferentes estratos socioeconómicos, a personas que viven solas, con adultos mayores o tienen algún tipo de discapacidad, poder entender cómo mezclar comercio con vivienda, poder entender también cómo introducir ese pequeño edificio dentro de la ciudad y poder ubicarlo en una zona que esté asociada a espacios públicos, a vías principales, porque estas familias generalmente quieren vivir en la ciudad porque necesitan estar cerca de sus zonas de trabajo. Entonces, es entender que dentro de ese conjunto de edificios, con el de inteligencia arquitectónica, podemos organizar todos estos elementos y después entrar en introducir todos los elementos eléctricos, mecánicos, estructurales, etc. Entonces hay un tema social, cómo hacer para que convivan las personas de extrema necesidad, a las que se les da un subsidio completo, con personas que son de clase media, que pagan por su vivienda, y cómo además mezclarlas con los comerciantes que tienen sus viviendas ahí. Entonces, es un reto importante y ahora estamos haciendo precisamente una práctica dirigida con el Ministerio de Vivienda, donde se está desarrollando un edificio en esta modalidad, y ese es el gran reto al que se están enfrentando las estudiantes. Es cómo hago para mezclar a todas estas posibilidades de grupos familiares y todas estas posibilidades de estratos sociales y el comercio, y si les doy o no les doy parqueo y dónde lo meto, o sea, cómo hacer para mezclar todo eso en esa edificación. Y eso tiene que ver con la inteligencia arquitectónica que deben de tener estos tipos de proyectos. Bueno, creo que la inteligencia es mezclar la necesidad de las personas y lo que la ciudad puede ofrecerles. Como en el Parque Senamaro 5 había la cuestión de sacar a las personas de allá y darles el alquiler social. Y bueno, nadie empezó a cambiar su vida y se quedó en el terreno. Pienso que es más barato para la ciudad sacarlos de allá para el centro, donde hay infraestructura, pero es una cuestión social. Hay muchas personas viviendo en la favela y darles una vida mejor es una decisión muy acertada. Creo que la inteligencia es mezclar las dos cosas, la necesidad de las personas y lo que el poder público puede ofrecerlas. Bueno, muchas gracias. No sé si hay preguntas del público que quieran hacer. Gracias, María. Cuando se hace una acción de mejoramiento, igual en acciones de reloj o reubicación de comunidades, ¿cómo se hace un abordaje adecuado en un proceso justamente de producción social fuera de la escala doméstica, a nivel urbano, a nivel comunidad? Justamente porque nos comentaban en el primer tema que exactamente no hay como una discrepancia en la percepción de las personas, así como de cohesión en los vecinos, entre los propios vecinos, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del reloj en Madrid, la diferencia entre aquellos que aceptan y aquellos que no aceptan estas reubicaciones. Sí, justamente los que se rehusan. ¿Cómo se procura el bienestar colectivo sin atropellar los deseos de los miembros de esta comunidad, digamos, los deseos individuales? ¿Cómo se consigue el bienestar colectivo sin atropellar sus deseos individuales? Gracias. Como ha dicho Real Lojo, tranquilamente, pues, o soy yo el que te tiene que contestar. Bueno, en realidad no es tanto. Tú hablas del bienestar colectivo y claro, el bienestar colectivo se va a ir dando a largo plazo, ¿no? Lo que yo les he venido a contar un poco interesa, bueno, particularmente me interesa porque fue algo que ocurrió muy poco en España. Ahora sí nosotros vemos desde la década del 2000, pues un poco la metodología se ha comenzado a repetir,
¿no? Tenemos estos otros proyectos, por ejemplo, el programa de aceleración y crecimiento, tenemos Moral Carioca. O sea, Brasil es en realidad el que en Latinoamérica más se ha movido frente a eso, ¿no? Entonces luego tienes a Colombia. En Colombia se ha generado procesos como lo que tú, un poco está tu duda, ¿no? Por ejemplo, los proyectos urbanos integrales, el PRIMER, el PRLU en Colombia, pues han sido programas que han intentado la participación social, este urbanismo social del que nos habla Echeverry, ¿no? Pero que de alguna manera, pues la población siempre va a tener el miedo de ser erradicada, ¿no? Hace un momento han visto Quinta Monroy, y en Quinta Monroy pasó exactamente lo mismo, ¿no? Los iban a mandar al Alto Hospicio y la gente no quería irse. Luego cuando el MIMBU vio que se estaban construyendo, pues bueno, dijeron, esto sí se está haciendo de verdad. Y fue parecido a Ventilla, ¿no? En Ventilla, por ejemplo, las asociaciones vecinales fueron fundamentales para convencer a la gente que vivía allí de que realmente se iba a construir, ¿no? Entonces, claro, obviamente hubieron unos que no quisieron, ¿no? Y esto pasó a un proceso de expropiación judicial, que es justamente una de las razones por las cuales Ventilla demora mucho. Entonces, lo que tú me preguntas es un proceso bastante largo y que, claro, va a traer ese beneficio a todos, pues también a largo plazo. Pero la concertación se tiene que dar, creo, entre la misma asociación o quienes estén encargados de conversar con los vecinos, y tiene que haber una voluntad realmente de hacer de parte de la administración del país que sea. Si no, esto no va a caminar jamás. Así tengas el mejor plan y la mejor forma de hacerlo y la mejor metodología, si no existe voluntad política, que lamentablemente es así, ya tanto en Latinoamérica como en España, como ocurrió en ese momento, pues eso no se va a dar. Espero haber respondido tu pregunta, ¿no? María Cristina. Bueno, antes que nada, felicitaciones a todos. Quisiera, antes de hacer la consulta que iba a hacer, comentar que en Lima hubo una experiencia interesante que creo que está siendo expuesta abajo en la muralla, en donde justamente también se tiene que retirar de esa zona de Arrojal por un tiempo. Hay un grupo importante multidisciplinario que llega, por supuesto que es en una escala mucho más pequeña, ¿no? Pero que llega a toda la población, trabaja con toda la población, trabaja con ella para reaprender formas de vida, inclusive en el momento de trasladarlos, y además prepara también a la población para que, por ejemplo, las mujeres ahí pudiesen trabajar por autoconstrucción guiada técnicamente, ¿no? Entonces creo que aquí hubo un trabajo específico que fue bastante enriquecedor respecto a este trabajo para volver a un proyecto con otras características. Y ya yendo directamente a la pregunta, digamos, hemos visto como procesos urbanos interesantes y la pregunta fue cómo se podría hablar de una arquitectura inteligente, ¿no? Creo que todos un poco zafaron de la pregunta de la arquitectura inteligente porque se hablaba de la parte más urbana, pero sin embargo yo sí tomo el tema de la arquitectura inteligente y Tania, te hago una pregunta como muy específica, no hemos visto mucho detalle, pero me llamó mucho la atención en este proyecto de casa, que no sé si sale, me parece de un concurso, ¿no? Tengo la sensación como que debería de volverse a observar un poco el proceso y verificarlo en el sentido que habría que ver si hay la rigurosidad necesaria como para determinarse como una unidad de bajo costo, ¿no? Porque tenía yo la sensación de que habían demasiados elementos adicionales innecesarios para consolidarse como una vivienda de bajo costo y que podría de alguna manera, digamos, calzar mejor en el tema. Y en ese sentido te hago la pregunta si ha habido esa rigurosidad en cuanto a la elección de estos procesos y de la unidad final de vivienda que van a ir adaptando, digamos, o readaptando en las zonas, ¿no? Yo lo que iba a decir va en la línea de lo que ha dicho Cintia exactamente, y quizá puedo dar la respuesta que me ha dado antes Carlos sobre el caso de Ventilla, porque en el caso de Ventilla sí que hay una inteligencia arquitectónica
extraordinaria. Se hicieron los proyectos en los derechos de arquitectura al mismo tiempo con la estrategia urbana, estudiando las dimensiones del parcelario y generando una serie de tipos que se podían adaptar, además con una variedad enorme que va desde las hileras hasta los distintos tipos de ocupación. Es verdad que el resultado no es la arquitectura icónica madrileña de vivienda social de los años 90 y 2000, pero no hay que confundir esa iconicidad con realidad o inteligencia arquitectónica. Una de las claves de la remodelación de Ventilla es el trabajo simultáneo en la escala arquitectónica con las dimensiones del parcelario y en la estrategia urbana, que yo creo que es a lo mejor lo que también podría contestar Dania. Y yo añado a la pregunta que te formula Cintia, como toda esta mesa, digamos que hay una condición internacional o transnacional comparativa, y en nuestro caso existen referentes internacionales que os han servido en este nuevo programa. Sí. Bueno, para empezar, el tema de trabajar esta modalidad MUIS desde el sector público y desde las instituciones nos ha puesto como parámetros bases el tema del costo. Y el tema del costo se determina a partir de los programas que tiene el Banco Financiero para la Vivienda, y efectivamente tenemos un programa que es para viviendas de familias de extrema necesidad, que este programa es un poco, ¿qué se podría decir? O sea, todavía tenemos muchos cuestionamientos alrededor de este programa, porque es como un monto libre. Entonces, no tenemos un tope establecido, sin embargo, el tope lo va estableciendo el que diseña y le aprueban la solución más cara. Entonces, no sé, si el año pasado aprobaron $40.000, entonces ese es el nuevo monto tope. Si este año aprueban $50.000, ese es el nuevo monto tope, para referencia de los empresarios. ¿Qué pasó en el caso de este proyecto en particular? Bueno, este proyecto era una casa vieja, la casa se demuele, está ubicada en un sector súper desarrollado de clase baja, y ahí se pasa entonces de tener una vivienda en desuso a tener 3 viviendas, que fue lo que permitió la norma, porque se encontraba en una alameda, entonces no daba para más altura y no daba para más densidad. El costo de cada unidad fue aproximadamente de $40.000. Estos $40.000, pues obvio incluyen todo el tema de áreas comunes, etcétera, que teníamos que cumplir. Hay un tema también asociado a que hemos trabajado cambio de normativa con condominios, introducción de un proyecto de ley para incorporar la variable social para aquellos procesos de acompañamiento social para las familias. O sea, se han hecho muchas gestiones a la par de estos proyectos, pero así como la clave del asunto está en el costo precisamente, ¿verdad? Y ahora tenemos entonces nuevos proyectos que el cuestionamiento está hasta dónde vamos a llegar con el costo y hasta dónde nos va a permitir el banco construir unidades de $40.000, o nos va a permitir construir unidades de más precio, o no, nos va a poner ese tope y nos va a dar para abajo, ¿verdad? Esa es la parte como del cuestionamiento. Yo tuve la oportunidad de estar en la junta directiva del Banco Hipotecario para la Vivienda, y parte del cuestionamiento era precisamente cuál es el límite del costo de los diferentes programas, y eso incluía el juicio. En el tema bueno, de la incorporación al entorno urbano, ahí un poco para serio, bueno, nosotros tratamos de que una forma de reducir los costos fuera que esas viviendas se ubiquen en cuadrantes urbanos, que es el único espacio donde la norma nos permite no desarrollar espacios públicos adicionales y no hacer parques infantiles, porque la normativa condominio ya nos pide, así sea un condominio de 2 unidades, nos pide todo esto, ¿verdad? Entonces, que fueran cuadrantes urbanos o áreas previamente urbanizadas para bajar ese costo. Y ahí hemos empezado a hacer el análisis de cómo podemos ir haciendo esa reducción en diferentes elementos, garantizando que las familias sí tengan acceso a estos espacios porque están dentro de la ciudad, los que tengan acceso a parques, espacios públicos, a vías de transporte, etc. Pero la pregunta suya es totalmente, o sea, eso es como para llevárnosla para allá y írselas a hacer a la ministra y al gerente del Bambi,
O sea, efectivamente, hasta dónde vamos a llegar en temas de costos, que al final la solución no puede ser simplemente las propuestas arquitectónicas hermosas que se nos ocurran, ¿verdad? Sino lo que realmente permita el presupuesto que se destinen a esta modalidad. Entonces, yo no sé, mira, la pregunta es compleja de responder cuando uno no está, digamos, con el poder de manejar los recursos, pero sí ha habido un análisis. El equipo ha tratado de buscar cómo hacer que esto, que además arquitectónicamente tiene que ser inteligente, que tiene que estar integrado con la ciudad, también tenga un manejo, y yo ponía por ahí el tema del costo, sea lo más relevante. Y aquí, ¿cuál es la idea? Vamos a aprovechar ese suelo, que es sumamente costoso, podemos hablar de $1000 en metro cuadrado en San José, aprovechar ese suelo y lo multiplicamos por 3 o por 4, y eso va a ser otra organización. Por ejemplo, ahí se me va ocurriendo en el camino cuáles han sido algunas de las ideas que hemos ido implementando. Pero sí, gracias más bien por la pregunta, porque nos deja la inquietud de volver a repensar este tema. Bueno, yo creo que el Parque Salvador 5 es un equipo urbano. La inteligencia es donde tenía solo casa, ahora tiene escuela, plaza, habitaciones más que antes. Entonces la inteligencia es todo eso, la función, el cambio de una zona solo de casas para un equipo urbano para toda la región. Yo voy a aprovechar, voy a nuevamente enfocar por allá que hay un cohete en mi barrio. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, Sergio. Sin embargo, yo pienso que la arquitectura es inteligente. No es que, yo creo que justamente ese es el proceso inteligente. El proceso inteligente de poder plantear estos espacios disponibles, ¿no? Y es algo que me hace acordar justo porque cuando hablé con Carlos Ferrán, pues él me había dicho que justamente era eso, ¿no? Y Carlos Ferrán, para quien no lo sabe, es uno de los artífices de Vitilla, ¿no? Entonces, de alguna manera, el proceso es interesante, porque luego, si ustedes revisan la tipología de vivienda, pues son viviendas que no tienen, por ejemplo, propiedades adicionales o convencionales a una vivienda, ¿no? Entonces, yo creo que el gran valor que tiene este proyecto, que bueno, pueden estar de acuerdo, no pueden estar de acuerdo, pero yo pienso que es eso. O sea, lo que tú comentas es cierto, pero está incluido, desde mi perspectiva, al proceso que se sigue, ¿no? Pues el proceso es extremadamente largo, claro, sin proponer todo un debate, ¿ya? Porque luego en un café lo podemos conversar, ¿me entiendes? No te contesté la pregunta. Otros contextos que hemos analizado ahora que veía el tema del repoblamiento de Chile, el caso también mexicano, que ha habido un aprovechamiento también de algunos espacios de reciclaje, de viviendas, etcétera, han servido de referencia para esta modalidad. Y en efecto, lo que queremos es estas torres. Nosotros creo una, pero tenemos un montón alrededor del Parque La Sabana, que es un parque metropolitano, porque se ubicaron ahí la zona comercial de Frutería, la vista es un elemento atractor, las vías, etc. Pero efectivamente creo que esta idea de repoblamiento de San José se amarra un poco de la idea tal vez de repoblamiento del caso de Chile, los podemos comparar inclusive. Y nosotros venimos a tratar de encontrar otra posibilidad de hacer repoblamiento en la ciudad con menores costos, porque estamos hablando de unidades que cuestan hasta $1 millón. Entonces, unidades de menores costos donde pueda entrar el Estado, donde pueda dar subsidios y donde pueda entrar la clase media también, que como pasa en un montón de países latinoamericanos, es la que está descubierta. No tenemos programas para estas familias, están alquilando por todas partes y son las que necesitan vivir en el centro de la ciudad. Entonces sí hemos usado referencia a otros lugares y bueno, estamos buscando más y ojalá más bien si podemos en algún momento convertirnos en referencia nosotros. Sí, gracias. Justamente mi pregunta va sobre el tema de las políticas públicas. En el caso de los UBIs,
mencionaste en alguna parte que se requieren políticas públicas por parte de las administraciones, ¿no? Yo entiendo que esta, digamos, que dimensión institucional de estos procesos se va por fases. Entonces, primeramente, pues todo este incentivo para que suceda, pero también me interesa la parte como la conservación. Una vez que ya estos programas han sido implementados, ¿de qué manera puede surgir, digamos que una estructura jurídica que proteja digamos que el tejido que se ha creado una vez con los proyectos ya establecidos, ¿no? Y pensaba, claro, que lo he mencionado que se tiene que llegar a ese paso, ¿no? En el caso de Madrid, lo que yo tengo por ahí entendido es que existe un programa que se llama Vivienda de Protección Oficial, una cosa así, ¿no? Entonces, la pregunta en ese sentido es cómo, si este barrio, todo este programa está incluido, bueno, todo este proyecto ya establecido está incluido dentro de este programa de protección oficial, si eso es lo que, digamos, que permite preservar todo este proceso que se realizó durante décadas y permite preservar el tejido social actual de este barrio, estos barrios creados, ¿no? Y bueno, en general también, o sea, la pregunta es como para las cuatro ponentes, como si hay en cuestión de políticas públicas, esto es algo que se ha observado durante los procesos de investigación, como los procesos de propuesta o de implementación de las propuestas, ¿no? De producción también. Gracias. Bueno, yo creo que específicamente en el caso de WIS, la participación temprana del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y del Banco Hipotecario para la Vivienda nos permitió entrar un poco en el tema de cuál es la política pública que va a acompañar este tipo de procesos. Específicamente, como les mencionaba, pues nosotros logramos identificar algunos aspectos en normativa para condominios, por ejemplo, donde nos encontramos que iban a dejar por fuera las zonas previamente urbanizadas en un artículo que se iba a modificar de proyectos habitacionales de menos de 6 unidades que se financian con el sistema de subsidio, y al hacer esa identificación hablamos con la ministra, le pedimos que incorporara no solo los cuadrantes urbanos, sino las áreas previamente urbanizadas como una posibilidad para que los proyectos de menos de 6 unidades no tuvieran que dotar del parque infantil, las áreas comunales y los estacionamientos. No nos parecía lógico que proyectos de 6 unidades, donde estamos trasladando en muchos casos a familias de extrema necesidad, por un reglamento tuvieran que quedar condenadas a tener un espacio de parqueo que no van a usar. Por ejemplo, en el caso de este proyecto demostrativo, hay un espacio de parqueo que está ahí confinado, además por un montón de temas de normativa, bomberos, etcétera, o sea, es un cajón ahí cerrado. Entonces, al final de cuentas son 3 grupos familiares donde la jefa es una jefa de hogar, o sea, no tiene un vehículo y el espacio no se da al final para qué lo vamos a usar. En otros proyectos sociales se alquilan los parqueos y es una fuente de ingresos para ellos. Entonces, en el tema de políticas públicas, entendimos que había que entrar en el proceso de modificar norma. Entonces ese ha sido un proceso en el que hemos estado siempre detrás del Ministerio y del banco. Entendimos también que estos son procesos que requieren un acompañamiento social antes, durante y después. Entonces en ese proceso necesitábamos que el Estado tuviera una contribución económica, y se plantea precisamente un proyecto de ley que ya fue aprobado como 4 años después, donde se incorpora la variable social y se pueden pagar entonces procesos sociales a especialistas para que acompañen a estas familias y que ellos puedan entender desde antes cómo tienen que vivir en condominio, porque eso es una cosa importante. Estos proyectos solo pueden hacerse en condominio, no se pueden hacer bajo otra figura, porque estamos usando un terreno para multiplicarlo por X cantidad de fincas filiales, en nuestro caso, y solo lo podemos hacer bajo condominio. Entonces necesitamos capacitar a las familias para que entiendan cómo es la vida en condominio,
qué significa compartir el pago de la electricidad para los servicios, qué significa tener una cuota. O sea, ellos tienen asentamientos informales donde nunca han tenido que enfrentarse con eso, ¿verdad? Entonces, la aprobación de este proyecto de ley también ha sido sumamente importante, y yo creo que ahora uno de los elementos clave es el tema del seguimiento de los proyectos. O sea, que sí, antes, durante y después, pero después hasta cuándo, ¿verdad? O sea, es un después de un año, 2 años, pero ¿qué pasa 5 o 10 años después? ¿Siguen las familias ahí? ¿Se fueron? Tenemos que ver, digamos, como este proceso de seguimiento. Y creo que otro elemento importante es que aunque el banco está destinando una parte de los recursos a esta modalidad, que ya se consolide y realmente se destinen más recursos, dependerá también de que el ministerio, que es el que hace la política de vivienda en Costa Rica, haga una política, pero robusta, para apoyar este tipo de viviendas. En el ministerio se habla mucho de la vivienda urbana y la vivienda urbana, pero como que no aterrizan en qué tipo de vivienda urbana, ¿verdad? Y hemos tenido el apoyo de 3 ministras, ya vamos por la 4ª. Creo que el apoyo está bien, pero que es escrito en ninguna parte, ¿verdad? O sea, está la página y pueden entrar y visualizar, etcétera. Pero ¿significa esto realmente un compromiso? ¿Esa es una política o es simplemente un proyecto más? Bom, no Brasil a gente tem políticas públicas, digamos, com algumas limitações. O programa Minha Casa Minha Vida ele tem diversas limitações, principalmente em relação a custo e materiais. Então, várias tecnologias que poderiam ser empregadas, elas não são aceitas dentro desse programa. No caso do estudo brasileiro, então, do Parque Santo Amaro 5, a gente tem uma iniciativa do Estado de São Paulo e também da Secretaria Municipal de Habitação, e que foi plantado junto com outras secretarias de ambiente, que vem desde o tratamento, então, da questão de esgoto, de água canalizada, de reflorestamento de áreas desabadas, e a questão das habitações e áreas comuns. E vai ressaltar que essa área é uma área ocupada irregularmente, então a entrada dessa política pública no lugar, ela se deu através de uma conversa, mas de uma questão política, porque elas não deveriam estar ali, e a partir do momento que acontece esse projeto, essa área ela é regularizada, né? Então é uma questão forte, mas mais de uma iniciativa única, assim, individual, do que uma política pública total. Más o menos, de acuerdo a la pregunta, en realidad el barrio de remodelación de Madrid, pues justamente tuvo un cuidado especial sobre el cuidado del patrimonio, el patrimonio edificado, ¿no? Justamente por eso es que se desarrollan todas estas operaciones para intentar regenerar una interfaz, de alguna manera. En esto está muy relacionado a un plan de ordenamiento urbano de Madrid, que estaba, si no me recuerdo, al final de la década de los 70, y hay un plan también de patrimonio histórico. Entonces todo ello, un poco lo que va a generar la propuesta y estas otras 29 actuaciones, justamente lo que intentan es mejorar el tejido urbano en Madrid. Y de ahí es donde justamente sale este proyecto, sobre si son, no me acuerdo, me dijiste el proyecto de protección oficial, ¿no? Como probablemente los poblados dirigidos son proyectos de protección oficial, y la verdad que ahí sí me conste, o sea, porque me parece, no te quiero mentir, no te quiero contar un cuento, ¿no? Pero sí, pues tuvieron esta orientación para poder mejorar el patrimonio histórico de la ciudad, ¿no? No sé si eso responde un poco a tu consulta. Bueno, ya nada más de manera muy breve. En el caso de la Ciudad de México, lo que sucede es que, bueno, por una parte es el terremoto del 85 y en el 87 la UNESCO nombra al Centro Histórico de la Ciudad de México como Patrimonio de la Humanidad. Entonces, bueno, a partir de eso es cuando empieza como la gran carga patrimonial en el centro histórico, y bueno, es
es a partir de eso que empiezan a modificarse todas estas políticas en cuanto al mejoramiento y a la recuperación del centro histórico. Y bueno, en cuanto a los programas de mejoramiento, son varias secretarías y varios organismos que se encargan, y bueno, lo que hacen es trabajar en conjunto para de ahí ir arreglando, modificando las políticas y bueno, basarse en eso para poder llevar a cabo los mejoramientos. Bueno, lo que sí es como la pieza clave precisamente es eso, que como gran parte del suelo que hay ahí está catalogado como patrimonio, a partir de ahí rigen todas las políticas. Bueno, pues creo que es hora de cerrar la mesa también para dar paso a la pausa y luego también pues nada más agradecer a Mariana por la organización y a todos los ponentes también, los ponentes por sus conferencias y también al público por sus preguntas. Recuerden que a las 11:30 es la conferencia magistral, la charla magistral de Zaida y Carlos Coquín. Entonces bueno, también nos esperamos. Muchísimas gracias.